Seguimos con más de noticias. Globovisión Salud. Asdrúbal Alfonso, cardiólogo intervencionista, nos sigue acompañando. Seguimos viendo las preguntas a través del Instagram Live. También nos dicen lo siguiente: ¿qué recomienda el doctor? ¿Cómo se trata con la alimentación? Ya nos lo decía, pero este mismo usuario nos dice que si el problema arterial es hereditario, ¿se puede heredar? Sí, nosotros pudimos lograr hacer un estudio bien importante en conjunto con una empresa que se llamaba Power Genomics para poder hacer una determinación de unas alteraciones en una parte del cromosoma. Y se ha demostrado de que sí existe una relación bien importante entre y más que todo en los hombres, en padres que han tenido infarto, muy probablemente puedan tener su descendencia, hombres, puedan tener entonces alteraciones genéticas que la predisponen a desarrollar eventos coronarios. ¿Existe algún estudio específico que pueda ayudar a saber si existe esta predisposición genética o no existe Sí, actualmente? sí, hay un estudio que nosotros lo llegamos a hacer un momento, que es la determinación del polimorfismo del 9p21. Este polimorfismo del 9p21 está relacionado en un 80% al tener este polimorfismo, la probabilidad de tener aparición de enfermedades cardiovasculares. Sin embargo, también determinamos nosotros en ese estudio que el polimorfismo con los factores ambientales, si estos están involucrados, las posibilidades aumentan el doble de tener síndrome coronario agudo. ¿Qué quiere decir? Yo tengo el polimorfismo del 9p21 y en este momento yo fumo, soy obeso, no hago ejercicio, consumo grandes cantidades de grasa, entonces tengo el polimorfismo, tengo los factores de riesgo, esto se une y las probabilidades son altas de tener. ¿Cómo se diagnostica el síndrome coronario agudo? Sí, todavía existe un estudio muy bueno que se llama electrocardiograma. ¿Cómo vamos a hacer esto? El paciente y la idea, Daniela, de poder llevar el día de hoy esta charla para que lo puedan ver todos nuestros televidentes, es poder no retrasar el diagnóstico del síndrome coronario agudo. Sabemos que estamos en la casa, pero si tenemos algún paciente, alguna persona en casa que tiene un dolor, sea de la mandíbula hacia el ombligo, y que tenga factores de riesgo, no debe retrasar acudir a la emergencia o a su cardiólogo de confianza. ¿Por qué? Porque hay un estudio muy básico que podemos hacer en el consultorio, en la emergencia, que se llama electrocardiograma. Cuando nosotros hacemos el electrocardiograma, nosotros podemos determinar si existen alteraciones en las ondas del corazón que nos sugieran de que pueda haber un síndrome coronario, que pueda ser o sin elevación del ST o con elevación del ST. Si nosotros tenemos alta sospecha y este paciente es un paciente de alto riesgo, hacemos unas determinaciones en sangre que se llaman enzimas cardíacas. Estas enzimas cardíacas, o como nosotros llamamos biomarcadores de necrosis miocárdica, pueden ser o CKMB o las troponinas. Si nosotros tenemos un electrocardiograma y tenemos unas troponinas positivas, el diagnóstico es certero. El diagnóstico es un síndrome coronario agudo y este paciente debe ser tratado por el cardiólogo de forma inmediata. El electro es un estudio bastante sencillo. Vamos a explicar un poco cómo se realiza y si es necesario algún tipo de preparación previa. Sí, el electrocardiograma es un estudio que no duele, es un estudio que se puede hacer en el consultorio, se puede hacer en la emergencia. Básicamente es colocar unos electrodos, ¿okay?, en el tórax del paciente y en las extremidades. Esto va a registrar los impulsos eléctricos. Recuerden que el corazón, aparte que es un órgano que es muscular, él utiliza mucha electricidad y va a evidenciarse o se va a transcribir en ese electrodo los potenciales eléctricos. Este potencial eléctrico va a ser llevado hasta una computadora que lo va a traducir en estos impulsos eléctricos. Eso se va a hacer una impresión y este electrocardiograma lo va a ser discutido por el médico internista o el cardiólogo en este momento. Una vez determinado de que este paciente sufre de síndrome coronario agudo, ¿cómo es el abordaje, el tratamiento? ¿Qué debe cambiar en su estilo de vida y además cómo se va a tratar médicamente? Ok, cuando ya nosotros determinamos por el electro y por las enzimas cardíacas de que estamos ante un síndrome coronario, ya la pregunta es saber si es con elevación del ST o sin elevación del ST. Esto es algo un poco más complicado, pero básicamente lo que nos va a decir a nosotros, Daniela, es si tenemos que correr, hacer un cateterismo cardíaco o podemos tener la oportunidad de colocar tratamiento médico, en este caso, que consta de antiagregantes, anticoagulantes, mejorar la presión arterial, colocar beta bloqueante y colocar algunos medicamentos para calmar la ansiedad de los pacientes. ¿Quiénes son candidatos al cateterismo? Ok, los pacientes que tienen elevación del ST, ¿qué quiere decir?
Cuando nosotros vemos en el electrocardiograma que hay una elevación del ST, significa de que la arteria está ocluida un 100%, porque bueno, podemos también nombrar de que la arteria, esta que yo les comentaba al inicio del programa, puede estar obstruida un 90%, un 80% y un 70%, pero cuando se ocluye 100% va a transcribir en el electrocardiograma una elevación del segmento ST. Este paciente que tiene obstrucción completa de la arteria coronaria amerita obviamente abrir esa arteria porque estamos dejando sin flujo coronario, sin flujo arterial al músculo cardíaco. Esto produce mucho dolor y al final produce muerte del tejido. Entonces, hay que correr, hay que llevar al cardiólogo intervencionista para que él pueda, a través de un cateterismo, llegar a la arteria y a través de un procedimiento que se llama angioplastia coronaria, colocar un stent para reaperturar nuevamente el flujo de sangre en esa arteria. Se va a liberar la arteria, pero ¿qué pasa con lo que lo está obstruyendo? ¿Se va a eliminar, se limpia por completo o simplemente queda allí con esta malla recubierta estas paredes y genera también un tipo de riesgo si no se cuida a este paciente? Buena pregunta, Daniela. ¿Qué ocurre? Cuando nosotros colocamos el stent, esto lo que va a permitir de que abrir la luz del vaso, pero en este caso lo que estábamos conversando anteriormente, estas células de lípido o esta grasa o estas placas de calcio o estas placas de grasa se van a tornar hacia la periferia. Existen dos posibilidades. Hay un stent que tiene un medicamento, de todas maneras, después vamos a conversar muy bien sobre lo que es el stent, pero el stent tiene un medicamento que va a evitar que estas paredes se vuelvan a derrumbar y también va a permitir de que este lípido que está en las periferias se degrade y entonces vuelva otra vez a su estado normal las arterias. Tenemos a Daniel Truncieta que nos dice, buenas tardes, ¿desde qué edad una persona se debe hacer un examen cardiovascular? Bueno, también lo hemos conversado en otros programas, pero es bueno, a mí siempre me gusta poderlo siempre hablar. Pacientes o personas, por lo menos hombres mayores de 50 años que tengan factores de riesgo, debe acudir al cardiólogo. Mujeres mayor a 55 años con factores de riesgo, debe consultar al cardiólogo. Y ahorita que estamos en pandemia, también pacientes que han tenido, y ese es otro programa también que podemos conversar, pacientes que han estado post-COVID, que tienen algunas manifestaciones clínicas. Recuerden ustedes que el post-COVID pueden presentar taquicardia o problemas de arritmia, problemas de pericardio, problemas de miocarditis. Entonces, si usted tiene algún síntoma característico post-COVID, debe acudir al cardiólogo para que él pueda hacer todos los estudios pertinentes. Doctor, ¿cómo lo pueden contactar? Bueno, estamos tanto en Twitter como en Instagram, dr_asdrubal, ahí estamos contestando todas sus preguntas. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias a ti por siempre estar tan amable y hablar de problemas cardiovasculares. Síndrome coronario agudo, el tema del día de hoy. Gracias a ustedes por la sintonía. Recuerden nuestras redes sociales, @salud_gb, @DanielaJSalas, @dr_asdrubal, la cuenta de nuestro especialista. Será hasta una próxima oportunidad.